Capítulo 1929. Un sueño tan real. En esta vida, su nombre es Xiao Linzi. En el mundo del mar del alma, cuando Junche escuchó las palabras de la diosa ancestral, siempre había estado en una postura de respeto hacia una deidad suprema, y la presión espiritual que naturalmente liberaba a otros durante los días normales se mantuvo a raya, y no se atrevió a interrumpirla en absoluto. Aunque era el emperador supremo del mundo actual, comparado con la existencia de la diosa ancestral, no era ni siquiera una humilde hormiga. El mundo actual existe gracias a la diosa ancestral. Renació después de 1000 vidas para librarse de una calamidad oculta. Su existencia no solo es suprema, también sublime. Sin embargo, en la última vida de la diosa ancestro, cada vez que decía una palabra, su sentido de la visión se hacía más fuerte y gradualmente ya no era su simple sentido de la visión, sino una superposición completa. Cuando las palabras Xiao Linzi sonaron claramente en su alma, aunque su mente y su alma habían sido severamente impactadas por el demasiado fuerte sentido de la vista, todavía estaba conmocionado hasta el punto de que su alma estaba casi volcada. Xiao Lin 11. No hay nombre más conocido en su vida que este Lin 11. Mi Linzi, ella es la reencarnación de la diosa ancestral. No, ella es ahora la actual diosa ancestral. Tal vez, en este mundo, no podría haber un choque de almas más intenso e impactante que este. Lo que estaba agitando el mar del alma de Junche en este momento era un millar de olas. Su conciencia parecía ser arrastrada a un vórtice sin fin, y perdió la capacidad de pensar durante mucho tiempo mientras el cielo giraba a su alrededor. Había crecido junto con Xiao Linzi y también era la persona que mejor la conocía en este mundo. Había una pizca de debilidad en su naturaleza amable. Cuando se trataba de asuntos que lo involucraban, ella se volvía excepcionalmente fuerte y audaz, incluso sin tener en cuenta las consecuencias. Pero al menos nunca había tenido algo como poder en ella. Su talento en el camino profundo fue muy mediocre. Cuando era joven, se cultivaba desesperadamente para protegerlo. Más tarde, cuando sus venas profundas renacieron, creció rápidamente hasta el punto en que no necesitó su protección. Debido a esto, perdió la motivación para cultivarse, porque, para empezar, no tenía ningún deseo por el camino profundo. Lo que ella prefería, y en lo que se había convertido, era una mujer común y corriente de pueblo. Atendiendo a su padre, cuidando de Jong'an y Jonin, esperaría en silencio a que Junche regresara a casa. Cuando se enfrentaba al grupo de mujeres alrededor de Junche, a menudo se sentía inferior porque era demasiado común. ¿Quién hubiera pensado? Incluso si Junche hubiera magnificado todas las fantasías y fabricaciones más ridículas de su vida 1000 veces, todavía le sería imposible para él imaginar que Xiao Linzi, que creció con él, era en realidad la diosa ancestral reencarnada, la diosa ancestral que creó el mundo del caos primordial y los dioses de la creación y los emperadores diablo. En este momento, un poder del alma excepcionalmente gentil y suave descendió silenciosamente, calmando lentamente su caótico y ondulante mar del alma, haciendo que su conciencia volviera a estar fría y despierta. Para ti, esto debería ser algo extremadamente difícil de aceptar. Continuó con una voz muy tranquila, y tú eres la persona que la acompañó mientras crecía. Después de que ustedes dos completaron la ceremonia de boda, la actual ella es una de tus esposas. Junche no pudo hablar durante mucho tiempo. Cuando sus pensamientos volvieron a la claridad, esas anomalías inexplicables en el cuerpo de Xiao Linzi también surgieron. Ella podía entender el manual del cielo que desafía al mundo, y el texto divino del comienzo absoluto fue el texto creado por la diosa ancestral. El manual del cielo que desafía al mundo también fue el arte divino ancestral dejado por la diosa ancestral. Nunca había sido capaz de volverse realmente uno con ella. ¿Era esto algún tipo de nivel de represión irresistible e intocable? ¿O fue algún tipo de restricción dejada por la diosa ancestral para no ser manchado por otros antes de la reencarnación final? Xiao Linzi, diosa ancestral. Junche ya había hecho todo lo posible, pero todavía no podía superponer realmente estos dos nombres. En este momento, de repente se dio cuenta de algo e hizo la pregunta que había hecho mucho tiempo antes. La pregunta que ya había sido confirmada en su corazón: usted es la voluntad principal de la diosa ancestral, ¿verdad? Sí. La voz de la mujer le dio una respuesta. Acabas de decir que la reencarnación final de la diosa ancestral hará que la voluntad y los recuerdos de la diosa ancestral caigan en un profundo sueño. Junche reprimió el latido de su alma, pero Linzi está claramente a salvo, lo que significa que aún tiene que completar la reencarnación de esta vida. Entonces tú, ya que eres la voluntad de la diosa ancestral, ¿no deberías estar en un sueño profundo? ¿Por qué estarías? Dejó de hablar. A pesar de que era su mundo del alma, claramente podía sentir los intensos latidos de su corazón. Vagamente adivinó algo, porque la reencarnación de esta vida ya
ha fallado. Incluso el cuerpo sagrado ancestral, que había estado a punto de estar completo, había sufrido graves daños. En cuanto a la razón, su voz era suave y gentil. Es justo lo que estás pensando en tu corazón en este momento. Por mi culpa, Yonche murmuró. No solo falló, sino que incluso sufrió graves daños. Todos los cambios comenzaron el día de tu matrimonio. Ese día, te despertó temprano, te puso la ropa de boda que te hizo y te vio beber la papilla que hizo. La voz de la mujer en su mar del alma, sin saberlo, se había vuelto más suave, más lejana. Gradualmente, su voz había desaparecido en algún momento, y un mundo claro se había abierto dentro del mar de alma de Yunche. Pequeño Che, despierta. Es hora de despertar. Todavía es muy temprano. Déjame dormir un poco más. Hoy es el gran día para que usted y la señorita Situ se casen. El tiempo casi se acaba. Levántese rápido. Pequeño Che, este es el candy que acabo de hacer. Tu cuerpo está débil y tienes una mañana tan larga. Tienes que comerlo todo. Jaja, ya he terminado de comerlo. En el futuro, no sé si todavía podré comer la comida de la pequeña tía a menudo. Jeje, tú eres quien se casó con la hija del señor de la ciudad, no al revés. Mientras quieras, seguiré cocinando para ti todos los días como lo hice en el pasado. Pero pequeño Che, después de que te cases, definitivamente tendrás menos tiempo para preocuparte por mí. ¿Cómo es posible? Ayer le prometí a la pequeña tía, después de casarme con Situ Shen. No puedo olvidar a la pequeña tía solo porque tengo esposa. No puedo reducir el tiempo que paso con la pequeña tía. Debo estar tan a tu entera disposición como antes. Cuento con que serás bueno. Es que, sin darme cuenta, mi pequeño Che ya es muy grande. Hermano mayor, estoy aquí. Te ves bastante bien con este atuendo. ¿Cómo se siente estar casado? ¿Por qué siento que no estás tan emocionado? Realmente no siento nada, así que no puedo decir que esté emocionado. Después de todo, este es un matrimonio arreglado por mis padres hace mucho tiempo. Solo he conocido a Situ Shen unas pocas veces y ni siquiera recuerdo cómo se ve. Yuamba, temprano en la mañana tan emocionado, no debe ser solo porque me estoy casando, ¿verdad? Jeje, en realidad hay una buena noticia. Mi padre invitó a un buen amigo que fue mentor en el Palacio Profundo de la Luna Nueva hace 2 días. Originalmente, quería usarlo para llevarme al Palacio Profundo de la Luna Nueva, pero no esperaba que el instructor principal dijera que, con mi talento, podría ingresar directamente al Palacio Profundo del Viento Azul. Oh, genial. Esta es simplemente una ocasión feliz para toda nuestra ciudad nube flotante. Ja, ja, ja. Estaba tan emocionado que no pude dormir bien durante 2 días. Después de que entre al Palacio Profundo del Viento Azul y me vuelva más poderoso, veré quién todavía se atreve a intimidarte. Comparativamente hablando, tu asunto es una ocasión alegre. Cuando ingreses oficialmente al Palacio Profundo del Viento Azul, supongo que toda la ciudad será. Este era un reino de los sueños que había aparecido hace muchos años. Quien se había casado con él en el reino de los sueños no era Xia Yue, sino Situ Shen. El Xia Yuamba en el reino de los sueños tenía un cuerpo robusto, un talento impactante, ojos que contenían luz divina y, ¿por qué estas imágenes? Estas voces. Era tan vívido y claro. En cuanto a sus recuerdos pasados, el mundo dentro de su alma de repente comenzó a temblar violentamente, como si estuviera a punto de colapsar. Un sinfín de imágenes e innumerables voces se entrelazaron caóticamente en su conciencia. El latido de su corazón fue tan violento que se sintió como si estuviera a punto de explotar. Su conciencia estaba colapsando y sus recuerdos se estaban volviendo borrosos. Era como si miles de varas se hubieran extendido repentinamente en su mar del alma y se movieran violentamente. Quería gritar y luchar, pero ni siquiera podía emitir un sonido. Lengxi, Yuamba, Situ Shen, Xia Yue, Qing, Du, al igual que la repentina turbulencia justo ahora, su mar del alma de repente dejó de agitarse. Su conciencia y sus recuerdos se aclararon, y fue una claridad que nunca antes había sentido. Incluso el sueño se volvió tan claro. Fuera de la claridad, esos recuerdos del pasado se volvían gradualmente más borrosos, e incluso más borrosos, y rápidamente se desvanecían de nuevo. Quería desesperadamente agarrarse a ellos, pero solo podía sentir impotente que se alejaban más hasta que se alejaban de sus recuerdos y su alma. Se quedó helado allí, mirando inexpresivamente el mundo gris frente a él. ¿Te acuerdas ahora? La voz de la mujer sonó una vez más. Escondidos en el vacío, tus verdaderos recuerdos. Yonche se quedó sin palabras. Era como si de repente hubiera caído en un extraño sueño del que no podía despertar. Tu padre adoptivo Xiao Jing, la niña que salvó con todas sus fuerzas en ese entonces, no era la hija de Xia Hongli, Xia Yue, sino la hija del señor de la ciudad nube flotante, Situ Shen. Debido a que estaba agradecido con Xiao Jing por salvarle la vida, la persona que prometió públicamente desposar a su hija con el hijo de Xiao Jing no era Xia Chongji, sino Situ Nan. De manera similar, la persona que se comprometió contigo, Xiao Yon, fue Situ Shen, no Xia Yue. El Xia Yuamba que recuerdas en este momento es lo que realmente fue una vez. Es que cuando usted tenía 16 años, se produjo una mutación especial en su cuerpo. El alma de Yonche dejó escapar un gemido bajo. Ese sentimiento
no era dolor, sino caos, cortes, desplazamiento, distorsión. Ese tipo de malestar extremo era indescriptible. Antes de los 16 años, todos los recuerdos de Xia Yuanba habían cambiado por completo. Lo que estaba impreso en sus recuerdos en este momento era la apariencia en su sueño. Un cuerpo fuerte, un talento orgulloso, una mirada que parecía poder atravesar el alma. Y a pesar de que ambos tenían 16 años, todos los recuerdos que concernían a Xia Yue, que eran excepcionalmente débiles para empezar, se habían desvanecido por completo. Era como si hubieran sido completamente separados de sus recuerdos, y todavía estaban alejándose de sus recuerdos, pero ya no les sucedían a sí mismos. Era como un sueño ilusorio que no se había olvidado. Reemplazándolo fueron los recuerdos de Situ Shen. En estos 16 años, la cantidad de veces que había visto a Situ Shen era muy poca, pero cada vez era incomparablemente clara y profunda. Incluso podía recordar cada palabra dura que ella dijo, así como cada expresión de desdén o alegría. En su memoria, Xiao Lie siempre le contaba la historia de Xiao Jin salvando a la hija del señor de la ciudad. En su memoria, Xia Yuanba no solo tenía un físico fuerte, su personalidad también había sido dura y dominante desde que era joven. No le tenía miedo a nadie. En sus recuerdos, Xia Hongji solo tenía un hijo, y ese era Xia Yuanba. ¿Dónde está Qin Yu? ¿Dónde está Qin Yu? Se esforzó por hurgar en los recuerdos que parecían haberse extraviado por completo. Pero, por mucho que lo intentara, todos los recuerdos de Xia Yue antes de cumplir los 16 años no eran más que sueños que ya se habían desvanecido de sus recuerdos. Todavía no lo entiendes. La apariencia de Jun Che en este momento provocó que la voz de la voluntad principal adoptara unos suspiros que no deberían existir. Antes de cumplir los 16 años, antes del día en que te casaste, Xia Yue nunca existió. Fin del capítulo 1829.